Capítulo 6. Patrones sospechosos. El tiempo entre el Boxing Day y el Año Nuevo resultó bastante aburrido para Harry. Su suministro de dinero, que disminuía lentamente, sirvió como una buena motivación para ir a buscar trabajo, pero como ahora estaba dolorosamente consciente, muy pocos lugares estaban de humor para pasar por el proceso de contratar a alguien nuevo durante las vacaciones. Hubo una oferta, hecha por el gerente del emporio de los búhos de Yellow, pero Harry había decidido que limpiar las jaulas de las mascotas no era algo que quisiera hacer en el futuro previsible. Sin embargo, le hizo darse cuenta de que probablemente debería estar averiguando qué tipo de trabajo estaba buscando exactamente, en lugar de responder sin rumbo a todos los anuncios del profeta. Después de pensarlo durante unos días y reflexionar sobre sus calificaciones, o la falta de ellas, Harry llegó a la conclusión ineludible de que estaba bien jodido. Su educación en Hogwarts había sido completa, eso era cierto, pero descubrió que aparte de Dada, no había disfrutado de ninguna otra materia lo suficiente como para desarrollar más que una familiaridad pasajera con ella. Tampoco quería ser profesor, al menos no en Hogwarts. Estaba seguro de que Dumbledore ya tenía curiosidad y estaba en el radar de Moody. No había necesidad de anunciarse entrando al castillo y pidiendo un puesto como el próximo maestro de Dada. La tutoría privada podría haber sido una opción, pero esa idea murió rápidamente cuando recordó que el semestre comenzaría en unos días y, por lo tanto, lo privaría de su clientela hasta el verano. Antes de que la guerra empeorara demasiado, aspiraba a convertirse en Auror, pero eso también estaba fuera de discusión. Preferiría no probar su documentación falsificada haciendo que el ministerio la examinara en detalle. Además, ese movimiento probablemente también llamaría la atención de las personas de las que realmente no necesitaba nada en este momento. Entonces, era esperar y ver, o seguir buscando con la esperanza de que surgiera algo que no le importaría hacer durante los próximos meses. Casi no quería ir a la casa del falsificador para recoger su licencia, sabiendo muy bien que tendría que dejar allí los 2000 galeones restantes adeudados por la licencia de aparición, pero después de casi una semana, no pudo postergarlo más. Eventualmente necesitaría esa licencia, incluso si la pila de oro que mantenía separada de las 2000 seguía reduciéndose con cada comida que comía y cada noche que pasaba en el caldero chorreante. Harry se paró frente a la puerta. Ya estaba lo suficientemente frío como para que su aliento fuera visible en el aire gélido, y se alegró por el hechizo cálido que lo mantuvo a él y a su ropa a una temperatura agradable. Ciertamente explicaba por qué los magos solo usaban las mismas túnicas sin importar el clima. Abrió la puerta sin molestarse en tocar y caminó hasta la parte trasera del edificio hasta la tienda. Estaba vacío, pero Sabine pronto salió de la trastienda, alertada de la presencia de Harry por el crujido de la puerta principal. Harry. Ella lo saludó calurosamente. Es bueno verte. También me alegro de verte, respondió Harry cortésmente, aunque no tan cálidamente como ella esperaba. Al principio, Harry había encontrado su personalidad bastante atractiva, pero en las últimas semanas se había dado cuenta de que alentar algo más que conocer a la hija del falsificador era imprudente y tal vez incluso injusto. Has venido en el momento justo, le dijo con entusiasmo. Acabamos de recibir noticias de nuestro contacto en el ministerio de que su licencia ha sido registrada. Es tan real como puede serlo, y ni siquiera tuvo que tomar la prueba. Cuando venza su renovación, ingrese en un día ocupado, paga la tarifa y serás de buena fe. Eso es genial, respondió Harry, aunque no con tanta emoción. ¿Sabes cómo aparecerte, verdad? Ella le preguntó en broma. Por supuesto. Era la verdad, simplemente nunca había conseguido su licencia en su tiempo, y al final, no había nadie alrededor a quien le importara que no tuviera una. Bien. A menos que te separes y les dejes saber a todos que no podrías haber pasado la prueba en primer lugar, nadie debería poder decir que es ilegal. A menos que tú les digas, comentó Harry, su voz lo suficientemente seca para transmitir humor en lugar de ofensa. Por supuesto que no. No sería bueno vender a nuestros propios clientes, ¿verdad? Ella respondió seriamente. Hubo una ligera vacilación y volvió a hablar. Mira, ¿por qué no te quedas a cenar conmigo y mi padre? Harry sopesó sus opciones por un momento y luego habló con resignación. Las cosas podrían salir mal, le dijo en voz baja, torciendo un poco la verdad. Me temo que sería mejor para ti y tu padre si no nos viéramos mucho demasiado pronto. Casi cedió ante la breve expresión de dolor que cruzó su hermoso rostro, pero se desvaneció casi al instante. Por supuesto, le dijo neutral y tristemente, aunque Harry pensó que detectó una nota de comprensión en su voz.
Lo siento, de verdad lo estoy, comenzó Harry, solo para ser interrumpido por un movimiento despreocupado de su mano. Está perfectamente bien. Déjame obtener tu licencia. Harry suspiró y asintió mientras ella desaparecía por la puerta de nuevo. Sabine regresó un minuto después, entregándole un pergamino enrollado. Ahí tienes. ¿Eso te parece lo suficientemente real? Seguro. Harry miró el artículo que tenía en las manos, sin importarle realmente que no pudiera decir si era falso o genuino porque nunca había visto uno real. Metió la mano en su túnica y sacó un saco de oro. La hija del falsificador lo tomó con tristeza, guardando el dinero debajo del mostrador. Se quedaron mirándose el uno al otro, Harry tratando de pensar en algo que decir para suavizar el dolor que ella debía estar sintiendo. ¿Tus otros papeles pasaron la revisión? Preguntó después de unos momentos de incómodo silencio. Lo siento. Cuando todos los aurores aparecieron después de que golpearas a ese grupo de mocosos, le recordó. Si el viejo Moody estaba allí como decía el periódico, apuesto a que tenías que mostrarle todos los documentos que tenías para evitar que te arrestaran. Me salí con la mía mostrando solo el pasaporte, respondió. ¿Por qué la curiosidad? Es bueno saber que nuestro trabajo ha pasado la prueba real. ¿La verdadera prueba? Preguntó Harry. Le parecía que las personas que pedían documentos falsificados con mayor frecuencia eran del tipo que tendría problemas con la ley de forma regular, de ahí la necesidad de documentos falsificados limpios. Sabine sonrió. No sirve de nada crear una identidad alternativa para ti mismo si todos ya saben quién eres. Por lo tanto, nuestros productos realmente no se ponen a prueba porque es tan obvio que no pueden ser genuinos. Supongo que sí, admitió Harry lentamente. Sabine arqueó una ceja. Si hay carteles tuyos por todos lados, incluso la documentación mejor falsificada no convencerá a nadie que te mire a la cara de que eres otra persona. Bien. Harry reprimió un escalofrío. Al final, había carteles de él por toda Gran Bretaña. Voldemort lo había querido, realmente lo quería muerto. Incluso más que Dumbledore, que estaba diciendo algo. La Orden había pensado en crear una identidad alternativa para él en un momento dado, pero no salió nada de eso. Harry se preguntó distraídamente si habrían ido con Sabine y su padre por los documentos falsos si alguna vez hubieran decidido seguir adelante con ese plan. Ella notó su breve vacilación. ¿Hay carteles tuyos publicados en alguna parte? Ella le preguntó sospechosamente. Su falta de respuesta hizo que ella entrecerrara los ojos hacia él. ¿Harry? Preguntó ella, un poco más duramente que antes. Oh, dijo, haciendo todo lo posible para actuar sobresaltado, preguntándose por un breve momento si debería decirle que la asustara para que no siguiera su rastro. Decidió no hacerlo, al final, probablemente causaría más problemas de los que valdría la pena. No, no me quieren en ningún lado para nada. Ya veo, dijo ella, sin creerle del todo. Y él podía decirlo. Casi podía ver la duda en sus ojos y se dio cuenta de que la mayoría de sus otros clientes probablemente eran del tipo que se buscaba en alguna parte, o tal vez incluso en todas partes. Ella lo miró. Él no le pareció del tipo malvado, aunque había algo en él que le decía que no se enfadara con él. ¿Por qué estás huyendo, entonces? Ella preguntó. ¿Quién dijo que estoy huyendo? Harry respondió con una sonrisa. Todo lo que necesitaba era una identidad. ¿Qué pasó con el verdadero? Lo perdí. No había humor en su tono. Las palabras tocaron una fibra sensible en él, porque eran la verdad, hasta donde él podía decir. Pasaría mucho tiempo, si acaso, antes de que pudiera recuperar su verdadero nombre. Es posible que nunca pueda volver a ser Harry Potter, hijo de James Potter y Lily Evans Potter, ahijado de Sirius Black y ahijado adoptivo de Remus Lupin, la ruina de la vida y las clases de Severus Snape. Incluso si lograra sobrevivir a su encuentro con Voldemort y de alguna manera lograra matar al mago oscuro, y luego regresara a su tiempo, ¿seguiría existiendo su vida? Él no lo sabía. Y era una posibilidad remota, de todos modos. No estaba del todo seguro de que sobreviviría a Voldemort. El incómodo silencio creció, hasta que Harry decidió que ya había tenido suficiente. Creo que será mejor que me vaya. Se puso de pie y se dirigió a la puerta principal. Una vez que llegó a la puerta, se detuvo, con la mano en el pomo. No sé si me volveré a encontrar contigo, pero, gracias por todo. Vuelve si alguna vez necesitas más ayuda, llamó a medias, sin saber si quería volver a verlo. Aunque tenía que admitirlo, Harry Ashworth le pareció del tipo bueno.
La mañana siguiente comenzó igual que todas las mañanas que había pasado en el pasado, con la excepción de la horrible experiencia resultante de ser despertado por Bellatrix Black. Se levantó de la cama a la extremadamente temprana hora de las 9 y se dirigió al baño. Ese día, sin embargo, se dio cuenta con un sobresalto de que sus hábitos personales se habían ido por el desagüe desde su captura y posterior viaje al pasado. Si había sido provocado por las reflexiones sobre los últimos años de su vida el día anterior, o por alguna otra cosa, no lo sabía, pero no pudo evitar darse cuenta de que establecerse en una época de relativa paz era haciéndolo adquirir hábitos que lo habrían matado en su propio tiempo. Levantarse tarde no era bueno. Luego, peor, dormir profundamente, lo que lo llevó a estar desorientado durante unos segundos críticos después de despertarse. Decidido a hacerlo mejor en el futuro, Harry completó su rutina matutina y bajó las escaleras para recoger el desayuno, aunque rápidamente se dio cuenta de que hoy no sería lo mismo de siempre, para sentarse en su mesa y hojear una copia del Daily Prophet era el objeto de sus pesadillas. Bellatrix Black. No la había visto desde la reunión en el número 12 de Grimmauld Place, y realmente esperaba no volver a verla durante al menos varias semanas. Mientras se acercaba sigilosamente a su mesa habitual, pudo ver platos vacíos apilados frente a ella, como si ella misma se hubiera servido el desayuno mientras lo esperaba. Él agachó la cabeza y comenzó a darse la vuelta, pero ella levantó la vista del periódico y lo vio antes de que pudiera alejarse. Apuesto a que a tu madre le gustaba tener que sacarte de la cama todas las mañanas para que pudieras hacer algo, dijo mordazmente. No lo sabría, murmuró Harry enojado antes de que pudiera detenerse. Bellatrix arqueó las cejas y estaba formulando una pregunta justo cuando Harry intentaba encontrar una excusa para desaparecer del caldero chorreante hasta que ella se fuera. Consideró brevemente la idea de simplemente desaparecer, fue terriblemente grosero, pero no sintió demasiado escrúpulo en contra de eso. El pub, sin embargo, no estaba particularmente vacío en ese momento, y probablemente atraería una atención no deseada. Ninguno de los dos tuvo la oportunidad de terminar sus pensamientos porque fueron interrumpidos por la llegada de Tom, trayendo los platos habituales del desayuno de Harry. Como no quería desperdiciar la comida que ya había pagado con su suministro de galeones que se reducía rápidamente, Harry optó por sentarse y comer, haciendo todo lo posible por ignorar a la joven en la mesa. Después de unos momentos de intentos mal disimulados de presionarlo para obtener información, que él ignoró rotundamente para meterse la comida en la boca, la joven bruja negra se dio cuenta de que presionarlo para obtener información en este punto probablemente resultaría infructuoso. Decidió relajarse y archivar el desliz para usarlo e interrogarlo más adelante. Ahora mismo, había cosas que discutir, cosas por las que había ido al pub. Entonces, finalmente comenzó después de verlo llenarse la cara por un rato. Comes como un cerdo a propósito con la esperanza de asustarme con tu despreciable demostración de modales en la mesa, ¿o simplemente tienes tanta prisa? Harry simplemente gruñó una respuesta ininteligible, causando que Bellatrix sonriera. Porque sé que no eres tan inculto. Lo hiciste muy bien en la fiesta de la otra noche. Así que puedes dejar de actuar, Ashworth. No estás engañando a nadie. Harry finalmente apartó la cara de la comida. ¿Nunca te callas? ¿Disfrutas regañando por el simple hecho de hacerlo? ¿Por qué, en nombre de Merlín, estás aquí en primer lugar? No pudo evitarlo, a pesar de sus mejores esfuerzos por guardarse las cosas, seguía cometiendo errores y estaba empezando a irritarse consigo mismo por ello. Sabía que cuanto más dejara escapar, por accidente o a propósito, más intrigada estaría ella y más lo perseguiría para obtener más información. Podría ser una herramienta útil. Pero también podría ser su perdición. No sabía cuánto cambiaría el conocimiento del futuro y, al igual que con Sabine, no quería arriesgarse a cambiar demasiado. La irritación que se deslizó en su voz debe haber sido obvia, porque Bellatrix entrecerró los ojos peligrosamente. Cuidado, Ashworth. Prometí mi ayuda, pero solo si me beneficia. Sigue gritándome así, y me arriesgaré con el otro lado. Harry resopló. Correcto, pensó sarcásticamente, porque eso te llevó tan lejos la última vez. Sin embargo, guardó cuidadosamente ese comentario en silencio. Tener la boca llena de comida también ayudó al hecho de que no podía decir nada en respuesta. Bellatrix parecía contenta sin interrupción, porque la mirada de enojo en sus ojos se desvaneció después de un breve momento. Para su información, he estado atento a los anuncios clasificados del Profeta en busca de posibles vacantes. Puedo hacer eso, yo mismo, ya sabes.
Eso no es exactamente de mucha ayuda, le dijo secamente. Si esa era la razón por la que había venido a buscarlo hoy, estaba perdiendo el tiempo. No quería pasar con ella más tiempo del absolutamente necesario, y eso incluía su búsqueda de trabajo. Hasta el momento, no parecía que ella tuviera nada importante para él, lo que significaba que, grosero o no, se iría después de que terminara de comer. La joven bruja parecía un poco irritada por su indiferente rechazo a su oferta, pero ella insistió. No parecen tener nada respetable. Un todopoderoso viajero en el tiempo como tú probablemente no debería comenzar una carrera como lavaplatos en un pub. ¿Tienen magia para eso?, gruñó Harry en respuesta entre dos bocados, recordando distraídamente las veces que visitó la madriguera y vio a la madre de Ron hacer su magia en la cocina, literalmente. Él la miró fijamente mientras digería por completo lo que ella había dicho. ¿Y te importaría decir eso un poco más fuerte? No creo que el resto del callejón Diagon te haya escuchado todavía. Ella le devolvió la mirada, sin retroceder ante su mirada, aunque captó un breve destello de incertidumbre en sus ojos que se desvaneció tan rápidamente que no estaba seguro de haberlo imaginado. Ashworth, dijo muy lentamente, casi peligrosamente, podría pararme sobre la mesa y declarar en voz alta todo el día a cualquiera que escuchara que eres un viajero en el tiempo, y nadie me creería. No estés tan seguro de eso, gruñó Harry, pensando en Dumbledore, Moody, Voldemort y toda la atención que realmente no necesitaba atraer en este momento. Bellatrix ignoró su comentario, se colocó un mechón de su largo cabello negro detrás de la oreja y abrió la copia del profeta que había estado leyendo. No hay nada aquí, pero puedes echar un vistazo si quieres. Observó cómo Harry recogía el periódico y hacía un gran espectáculo escondiéndose detrás de él, deliberadamente excluyéndola. Su irritación se trasladó a su tono. He estado preguntando, sin embargo, y hay algunos lugares que al menos podrían echarte un vistazo. Estaba pensando, si se oye ella, finalmente lo suficientemente molesta como para quitarle el papel de las manos, estaba pensando para que podamos visitar algunos de ellos hoy. Sin embargo, si sigues actuando así. Harry suspiró, agarró su mano y desenroscó las páginas de entre sus dedos. Dobló la página con exagerado cuidado y luego le presentó su hallazgo. El autobús noctámbulo necesita un conductor, le dijo. No era nada grandioso, pero era la primera oferta que se sentía cómodo aceptando. Tal vez incluso podría volver a encontrarse con Ernie. Recordaba con cariño al conductor, desde su primer, y hasta ahora único, viaje con el autobús noctámbulo. Supuso que Stan Shumpike sería demasiado joven, o tal vez aún no nacido, para tener un trabajo. ¿Me estás tomando el pelo? Bellatrix no estuvo de acuerdo con una mueca. Ese trabajo es para babosas. Los aspirantes a jóvenes imbéciles como tú deberían apuntar más alto. Él arqueó una ceja hacia ella con frialdad. Creía haberte dicho que dejaras de llamarme así. Después de un breve momento, decidió que no se volvería loco por sus insultos de nuevo. Probablemente solo lo hizo para sacarlo de quicio, y funcionó, en su mayor parte, y provocó que él revelara cosas en sus acaloradas respuestas que no quería que ella supiera. Le tomó un tiempo darse cuenta de eso, y una vez que lo hizo, de hecho, se sintió como un completo idiota por perderse un concepto tan simple. Me dijiste que lo hiciera, pero eso no significa que deba escucharte, Ashworth. Harry tuvo la clara sensación de que su brusca respuesta se refería a algo más que a él diciéndole que dejara de llamarlo idiota. Decidió no honrar eso con una respuesta y dirigió la conversación de nuevo al tema. ¿Cuál es exactamente tu problema con eso? Podría viajar en el autobús toda la noche y ver las idas y venidas de las personas que me interesan. ¿Estabas luchando en una guerra o dirigiendo la sala mágica de accidentes en St. Mungo en el futuro, Ashworth? Piensa. ¿Quién usa el autobús noctámbulo? Lo he usado antes, respondió a la defensiva. Una vez, añadió en silencio. ¿Sí? ¿Y lo usaste porque lo preferiste a aparecerte, usar la red flu o usar un traslador? Apuesto a que no tuviste otra opción. ¿Conociste a alguien digno de mención en el autobús? Sin esperar una respuesta, continuó. Ashworth, las únicas personas que usan el autobús noctámbulo son squeaks, personas que se han descuartizado demasiadas veces o que han estrellado sus escobas contra el suelo. Además, es probable que pasar todo el viaje durmiendo. ¿Qué manera de vigilar a alguien y averiguar qué está haciendo si está durmiendo? ¿Quieres vigilar a las personas importantes, conseguir un mejor trabajo? Hay personas de importancia, y luego hay personas que me interesan, argumentó Harry.
Aunque, en los confines de su propia mente, tenía que estar de acuerdo con su evaluación. La mayoría de las personas que eran los jugadores principales, o que se convertirían en los jugadores principales, eran magos o brujas de notable poder, no el tipo de personas que probablemente chocarían con una escoba o se extinguirían. ¿Y las personas que te interesan viajan regularmente en el autobús noctámbulo? Preguntó con aire de suficiencia, ya segura de su conocimiento de la respuesta. Harry apretó los dientes, odiando tener que admitir su derrota ante ella. No. Genial. Ahora que hemos establecido el hecho de que necesita un trabajo en el que pueda asociarse con las personas que le interesan, podemos llegar a algún lugar y reducir la lista que me he tomado la libertad de redactar. Ahora, ¿dónde se encuentran la mayoría de las personas que te interesan? Probablemente Hogwarts, admitió Harry lentamente, tratando de pensar en todos los que podría querer cuidar. Curiosamente, parecía que todos los que conocía o quería conocer estaban en Hogwarts o estaban asociados de alguna manera con Hogwarts, la Junta de Gobernadores o los estudiantes de Hogwarts. Algunos, como Orion y Cygnus Black, no estaban afiliados a la escuela, por supuesto, pero él ya estaba conectado a través de Bellatrix, y ahora sabían de él. Los futuros reclutas de Voldemort eran estudiantes en Hogwarts en este momento. Todos los que lucharían contra Voldemort asistían a Hogwarts, enseñaban en Hogwarts o estaban afiliados a alguien que enseñaba en Hogwarts. De hecho, ahora que lo pensaba, casi todos y todo, con la excepción de Voldemort, giraban en torno a Hogwarts. Creo que necesito tener una vida social, concluyó Harry. Había pasado tanto tiempo en Hogwarts que parecía que el mundo giraba en torno al antiguo castillo. Bueno, no tienes suerte allí, le dijo Bellatrix. Es la mitad del trimestre y no les falta ningún profesor, personal, jardineros o elfos domésticos. Harry asintió en silencio, ignorando su insinuación de que Harry podría asumir los deberes de un elfo doméstico, y consideró sus opciones asociadas con Hogwarts. A primera vista, parecía una idea increíblemente estúpida. Había decidido mantener un perfil bajo, cambiando lo menos posible con la excepción de librar al mundo de Voldemort, pero ir a Hogwarts por un trabajo lo catapultaría directamente al centro de atención, especialmente después de sus encuentros con Moody y Dumbledore. No estaba seguro de estar en su lista de vigilancia todavía, pero no quería arriesgarse. Por supuesto, eso podría funcionar en ambos sentidos. Si estuviera en Hogwarts, podría vigilar de cerca a todos allí, dirigir sutilmente las cosas a su gusto bajo la apariencia de... ¿De qué, exactamente? ¿Un profesor? ¿Un jardinero, como Hagrid? Si pudiera convencer a Dumbledore para que lo contratara y que no había nada sospechoso en él, Harry podría incluso empujar y orquestar la guerra contra Voldemort antes de que el mago oscuro llegara al poder en primer lugar. Además, pensó Harry, el mejor lugar para esconder algo es a plena vista, ¿verdad? Supongo que no tienes idea de cuánta libertad tiene oficialmente el personal, preguntó Harry, tratando de parecer lo más casual posible. Quiero decir, si tuviera que trabajar en Hogwarts, ¿crees que sería libre para hacer recados y salir de los terrenos del castillo por las tardes o los fines de semana? Ya te lo dije, no hay aberturas, le recordó con acidez. Solo responde la pregunta. Eso le valió una mirada dura y sospechosa de ella, que él ignoró. Bien, gruñó después de un segundo. El personal, hasta donde yo sé, es libre de irse y hacer lo que quiera mientras no esté dando una clase, aunque si vas a desaparecer a horas intempestivas sin ser discreto al respecto, la gente lo van a encontrar bastante extraño. Ella arqueó una ceja. Tengo curiosidad. Sabes mucho sobre todo lo demás, incluido el resto de la escuela. Pensé que fuiste allí. Harry luchó contra el impulso de devolver la primera respuesta que le vino a la mente. Por supuesto que había ido a Hogwarts, quería gritarle, pero se dio cuenta de que eso era exactamente lo que ella buscaba. Todavía lo estaba presionando para obtener información. No mencionaste a los cuidadores, dijo, ignorando cuidadosamente su pregunta. ¿Hogwarts tiene un cuidador? Quizás Filch aún no había sido contratado. Filch, prácticamente escupió. Supongo que podrías atarlo y encerrarlo en un calabozo en algún lugar y usar polijuices si estuvieras desesperado, pero eso implicaría ingerir su cabello. Y no respondiste mi pregunta. Harry hizo una mueca. Creo que acabo de vomitar en mi boca, dijo, tratando de deshacerse de la idea de beber polijuice con algo de Filch en él, mientras ignoraba deliberadamente su aguijón. Bellatrix le frunció el ceño, pero decidió dejarlo. Alguien debería darles una dosis de eso a mi prima y a ese mocoso de Potter, le dijo, cambiando de tema ella misma.
Nunca podrán volver a mirar a Polijuice de la misma manera. Ella lo miró con curiosidad. En los pocos días desde que lo había visto, él se había callado, ya fuera porque había sucedido algo importante o porque simplemente se había marchitado, no importaba, pero se dio cuenta de que presionarlo para obtener más información antes de que él estaba dispuesto a renunciar a él simplemente lo alienaría. No, la forma de extraer información de este enigmático joven era a través del subterfugio y leyendo entre líneas. Siguió con sus preguntas, aunque con mucho menos brillo que antes, por si acaso. Esta era una oportunidad demasiado valiosa para ser desperdiciada por una planificación descuidada o una ejecución descuidada, rasgos que no eran aceptables para ningún negro. Bueno, si no hay vacantes en Hogwarts, ¿qué hay cerca? ¿Algún lugar en Hogsmeade? Bellatrix lo miró con curiosidad. Parecía reacio a llamar la atención sobre sí mismo antes, por lo que el cambio repentino la tomó por sorpresa. Hay algunas listas potenciales allí. Tan pronto como termines, podemos irnos. Harry sonrió. Él simplemente no pudo evitarlo ante el tono entusiasta que ella estaba tratando, y fallando, de ocultar. A pesar de sus vehementes declaraciones de lo contrario y amenazas de irse, ahora sabía que la tenía enganchada, al menos por un tiempo. Ella estaba interesada, y su educación para buscar siempre la mejor ventaja para ella la mantendría interesada al menos hasta que tuviera más información sobre lo que él tenía para ofrecer. No se iría ni pondría en peligro sus posibilidades con él hasta que supiera lo que estaba tirando. Por supuesto, ella probablemente intentaría traicionarlo más tarde, o tal vez incluso jugar en ambos lados del conflicto, pero por ahora él no se iba a preocupar por eso. Con un poco de suerte, no habría otro bando en este conflicto. Aunque él realmente no la quería cerca por ahora, probablemente sería una buena oportunidad para averiguar más sobre la forma en que las familias de sangre pura hacían negocios, antes de que la xenofobia de Voldemort los transformara en un grupo de ricos egocéntricos y ensimismados. Bastardos. Bajó la mirada hacia su comida ahora fría. Creo que he terminado. Romulus Malfoy fue el patriarca de la familia Malfoy, padre de Lucius Malfoy y heredero de una de las familias de magos más antiguas de Gran Bretaña. La familia Malfoy había sido una de las muchas que habían visto una disminución radical de su riqueza y poder después de 2 guerras mundiales que habían dejado en ruinas gran parte del mundo mágico. Años de malgastar su fortuna familiar los habían dejado mal preparados para el costo que la reconstrucción tendría sobre sus arcas, pero Romulus Malfoy se enorgullecía de haber restablecido casi sin ayuda a los Malfoy como una de las principales familias del mundo mágico en Gran Bretaña, tanto financiera como políticamente. Gran parte de eso se debió a sus conexiones personales y su brillantez innata al usar esas conexiones. Por todos los derechos, era un hombre que conocía una oportunidad cuando se le presentaba. Ese tipo de delicadeza y aptitud fue lo que le ganó la atención de una familia aún más antigua, más noble y más rica que la suya, los Black. A diferencia de los Malfoy, los Black no se habían visto tan afectados por el costo de la reconstrucción, tanto que en realidad había resucitado los rumores de que estaban en posesión de una versión de la piedra filosofal, el antiguo sueño legendario de los alquimistas que convertiría el plomo en oro. Sus arcas aparentemente sin fondo ciertamente parecían respaldar ese rumor. Sin embargo, en un giro irónico de los acontecimientos, el hombre que estaba destinado a ser el abuelo de Draco Malfoy era un ávido admirador de los muggles. Sin embargo, eso no nació de ninguna tolerancia o sentimientos amables de su parte, ni se debió a ninguna simpatía que tuviera por las brujas y magos nacidos de muggles. Como la mayoría de los sangre pura, Romulus Malfoy creía que era algo mejor que el mago promedio y ciertamente de más valor que un simple muggle. Simplemente era mejor para ocultar sus sentimientos porque, a diferencia de la mayoría de los jóvenes que Harry encontraría en su tiempo, había dominado esta simple cosa llamada tacto. No, su admiración por los muggles tenía una razón completamente diferente, una que no temía admitir. Su capacidad para inventar herramientas de destrucción a pesar de la ausencia de cualquier tipo de magia. Mientras caminaba por el vestíbulo de Gringotts, devolviendo negligentemente los saludos de varios conocidos y duendes con los que se cruzaba, se tomó un poco de tiempo para admirar la arquitectura y el lujoso diseño del banco de duendes. Estaba prístino ahora, como lo había estado durante cientos de años antes, y era difícil imaginar ahora que, solo unos 30 años antes, el lugar había estado en ruinas, lleno de escombros y cuerpos de duendes y magos muertos, una desafortunada situación. Efecto secundario de una bomba alemana que había golpeado el corazón de Londres.
Ser invisible no había hecho mucho por el callejón Diagon. Malfoy amaba el dinero y el poder. El banco y la fortuna Malfoy representaban la riqueza que quería para sí mismo, pero el poder tenía que dárselo a los muggles, aunque fuera a regañadientes. A pesar de cualquier sentimiento de superioridad, los efectos de la Segunda Guerra Mundial, que había presenciado cuando era más joven, lo habían dejado con la sobria comprensión de que los muggles estaban en una posición muy real de poder acabar con el mundo mágico. De hecho, los muggles ahora eran muy capaces de borrarse de la faz del planeta, con el mundo mágico como un desafortunado daño colateral. Pasó por delante del vestíbulo lleno de cajeros duendes, magos y brujas que dirigían sus asuntos, y se dirigió a una sala lateral que estaba en una parte separada del banco para comodidad de los clientes más importantes. Malfoy no era ajeno a las salas de conferencias, pero hoy era la primera vez que lo convocaban a este salón especial para una reunión privada con el patriarca Black. Al entrar en el salón, descubrió que estaba lleno de gente, mucho más de lo que estaba acostumbrado. Un hombre estaba sentado detrás de un periódico en una silla que había sido encajada en un rincón, mientras que una madre, sospechaba que podría ser uno de esos asquerosos Parkinson, estaba ocupada repartiendo botellitas de jugo de calabaza proporcionado por el banco a cada uno de sus hijos. Malfoy se encogió. Este era un escenario menos que ideal para la reunión privada que suponía que Orion Black tenía en mente. Tratando de evitar parecer sospechoso, caminó tranquilamente hacia un estante de revistas, agarró la primera que pudo encontrar y se sentó, esperando que la conmoción terminara pronto. No pasó mucho tiempo, pero le pareció una eternidad hasta que la madre se fue, llevándose a su grupo de niños con ella. Mirando cuidadosamente la habitación por encima de su revista, Malfoy miró al hombre en la esquina que se negaba rotundamente a irse. Cuando la habitación quedó en silencio, dejándolos a los dos solos, la puerta se cerró con un ruido sordo y Malfoy pudo escuchar los chasquidos y zumbidos de las cerraduras al encajar en su lugar. Entonces el hombre del rincón bajó el periódico que había estado leyendo. Era Orion Black. El precio de la discreción puede ser bastante alto a veces, comentó el anciano, con una sonrisa torcida en los labios. Malfoy se contentó con asentir y devolver una sonrisa similar. El patriarca negro siempre había sido casi imposible de leer para él, probablemente el producto de décadas de experiencia en los juegos de la política, la intriga y la guerra. Sin embargo, le gustaba pensar que su amistad con el hombre mayor era lo suficientemente profunda como para saber lo que Orion Black estaba pensando sobre los asuntos actuales, pero en el fondo siempre se contuvo. Jugar a los juegos de las antiguas familias no era algo para tomarse a la ligera, pero al menos estaba seguro de saber que, a diferencia de la mayoría de los demás en su posición, Orion Black era, ante todo, un hombre honesto. Era honorable, y Malfoy respetaba eso. Parece que, una vez más, un grupo de nuestra propia juventud ha estado involucrado en otro disturbio, comentó el anciano cabeza de familia Black, con una nota de resignación en su tono. Pasó el periódico que había estado leyendo. No estoy contento, pero sobre todo, estoy preocupado por la defensa de sus acciones. Malfoy asintió y hojeó la copia del diario El Profeta de hace 2 días. La primera plana contenía un breve artículo sobre una pelea que había estallado en un pub mágico en Cardiff. Aparentemente, un grupo de jóvenes magos y brujas de sangre pura, en su mayoría recién egresados de Hogwarts, se había enfrentado a un grupo de nacidos de muggles en una pelea que tuvo algunos resultados semiserios. Algunos de los combatientes terminaron en el hospital. Apestaba a gente emborrachándose y estúpida, pensó Malfoy, y expresó ese pensamiento. En la superficie, asintió Orión, recuperando su periódico. Sin embargo, este no es el primero, ni será el último de este tipo de sucesos. Algo se está gestando y no me gusta. No es un buen augurio para nosotros. Malfoy sabía que el mago anciano se estaba tomando el asunto muy en serio. Aunque no podía precisar lo que estaba causando tanta preocupación al jefe de una de las familias más poderosas del mundo mágico británico, se aventuró a adivinar de todos modos. Mencionaste que no te gustan sus excusas. ¿Están culpando a los hijos de muggles otra vez? Orion Black asintió gravemente. Lo son, confirmó. Sin embargo, eso no es lo único que te preocupa, señaló Malfoy. Esto es solo una serie de pequeños disturbios. No tiene nada de dramático. Excepto que todos los jóvenes que fueron detenidos dijeron casi exactamente lo mismo en su defensa. Así que ese fue el punto de fricción. Malfoy se dio cuenta tan pronto como las palabras salieron de la boca de Black.
¿Crees que alguien los está organizando? ¿Cuál sería el punto? La boca del mago anciano se torció en una sonrisa irónica. Las cosas se están intensificando. Estaba bien mientras temieran a los nacidos de mugles. Ese miedo se convirtió en ira, y alguien se las arregló para convertir esa ira en odio. Entonces, ¿qué crees que está pasando? No puedo imaginar a alguien incitando un motín contra los mugles y los nacidos de mugles en este momento, no tan pronto después de lo que sucedió hace 30 años. Malfoy se estremeció ante los recuerdos. En aquel entonces, la población general de magos no tenía idea de aviones, bombas, misiles y armas, así que cuando el cielo tronó con el rugido de los motores en lo alto, cuando los cielos se iluminaron con el fuego de las fuerzas aéreas en duelo, cuando comenzó a llover proyectiles explosivos, no sabían qué hacer. Y habían pagado un precio amargo por esa ignorancia. Los jóvenes olvidan, especialmente aquellas cosas que ellos mismos nunca han experimentado, dijo Black con gravedad. Ha habido incidentes no reportados en el periódico. De violencia contra mugles. Malfoy sabía que la familia Black tenía sus fuentes, y ahora sabía que debía confiar en esas fuentes. ¿El ministerio los encubrió? Negro asintió lentamente. Ha habido un pequeño número de muertes vinculadas a un grupo de magos que hasta ahora han permanecido en el anonimato. Ninguno ha sido capturado. ¿Tienes miedo de una guerra entre los mugles y el mundo mágico?, dedujo Malfoy, horrorizado consigo mismo por no haber hecho la conexión antes. El silencio de su contraparte confirmó sus sospechas. ¿Cuál sería el punto? ¿Hay alguna vez un punto en el odio?, preguntó Orion Black a cambio. Los jóvenes que no han visto los horrores de la guerra, y solo conocen la incomodidad de sus propias vidas, siempre se han apresurado a echarle la culpa a otra persona. Algo se está alimentando de eso. Ya veo. Y si continúan, si las tensiones entre nosotros y los nacidos de mugles y los mugles aumentan, podría conducir a la destrucción de nuestro mundo, terminó Black por él. Y realmente podía, Malfoy sabía que el patriarca Black no estaba exagerando. Después de la guerra, el mundo mágico había comenzado a invertir mucho más tiempo en ponerse al día con lo que sucedía en el mundo mugle, y habían llegado a una conclusión aleccionadora. Las armas mugle eran potencialmente mucho más poderosas de lo que creían que podrían fabricarse. Tan poderoso que algunas de sus armas no podían protegerse con hechizos. Cuando el ministerio conoció por primera vez las armas después de la guerra gracias a su enlace con el gobierno británico, los aurores se burlaron de la idea de que algo tan pequeño y ligero fuera una amenaza para ellos. Eso había durado solo hasta que descubrieron que nadie podía reaccionar lo suficientemente rápido como para lanzar un hechizo defensivo para protegerse de una bala que volaba hacia ellos a varios miles de pies por segundo. E incluso si pudieran, la velocidad de la bala fue tal que la energía detrás de ella fue mucho más de lo que jamás habían anticipado. Todo se reducía a la física básica. La energía cinética que un escudo tenía que absorber para proteger a un mago escalaba con el cuadrado de la velocidad, algo de lo que los brazos mugles hacían un gran uso. Empeoró aún más cuando llegaron las bombas que habían arrasado gran parte del mundo mágico, sin que los alemanes lo supieran. Se calculó que una sola bomba de 500 libras podría entregar 1.000.000 de veces la energía que un simple escudo protego tenía la capacidad de absorber. Si querían proteger un círculo de solo 20 metros de diámetro, el hechizo de escudo requerido tendría que ser 94 millones de veces más poderoso que el hechizo de escudo enseñado en Hogwarts, algo que estaba más allá de la capacidad de cualquier mago, incluso del propio Merlín. Y lo peor, no se detuvo allí. Los mugles siempre estaban avanzando en esta cosa maravillosa que llamaban tecnología, que les permitía diseñar bombas más grandes que causaban aún más destrucción. Misiles, que podrían lanzar esas bombas desde cientos de millas de distancia, a velocidades a las que ningún mago podría reaccionar. Pero lo más aterrador fue cuando se reveló que los mugles habían dominado el poder del átomo, creando una radiación de la que ningún hechizo de escudo conocido en el mundo mágico podría proteger. En este momento, los mugles tenían las armas definitivas. Y aunque no le gustaban particularmente, Romulus Malfoy era un hombre lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que la otra parte tenía la carta del triunfo, y les dio a los mugles su respeto a regañadientes por eso. «Estamos ciegos», dijo Black de repente. «Podemos ver los síntomas, pero encontrar y comprender la fuente de este malestar está más allá de nosotros. Necesitamos a alguien que pueda saltar al agua y navegar las corrientes por nosotros. Necesitamos a alguien que vigile a nuestra juventud y nos diga qué es lo que está mal». «Ya veo», Malfoy tarareó para sí mismo mientras pensaba en ello.
Alguien joven, alguien a quien los niños responderían, hablarían. Tal vez incluso alguien de esta, otra fuerza intentaría acercarse, tratar de reclutar. Tendríamos que estar absolutamente seguros de su lealtad, inteligencia y destreza, dijo Black, agregando calificaciones. Malfoy arqueó una ceja. Parece que ya tienes a alguien en mente. Alguien a quien podamos recurrir. Orion Black simplemente arqueó una ceja, haciendo un gesto a su amigo para que siguiera hablando. ¿Estás seguro de que Ashworth es una buena opción? Preguntó Malfoy. Es un desconocido. ¿Crees que se puede confiar en él? ¿Qué piensas de él? Es un joven intrigante y ha dejado en claro que está buscando una oportunidad, admitió Malfoy, pero todo parece un poco conveniente. Parece correcto cuando las tensiones comienzan a romperse y muestra un gran conocimiento de los eventos actuales con ideas que van mucho más allá de las de la mayoría de las personas de su edad. El patriarca Black asintió lentamente. Eso es sorprendente, aunque no del todo inusual. No todos nuestros jóvenes son brutos sin educación que recurren primero a la violencia. ¿Crees que él podría ser el que está detrás de todo esto? Ciertamente parece lo suficientemente inteligente para eso. También es inusualmente hábil para alguien de su edad, si hay que creer lo que dicen nuestros hijos. No. La confianza en la voz de Orion Black tomó a Malfoy por sorpresa. Estaba acostumbrado al hecho de que el jefe de la familia Black tenía sus fuentes y, a menudo, tenía total confianza en lo que decía, pero no podía estar tan seguro de las intenciones de Ashworth tan poco tiempo después de conocerlo, ¿verdad? Lo he seguido de vez en cuando, continuó Black con naturalidad. Apenas ha llegado a este país, y parece sincero acerca de sus intenciones de encontrar empleo. No tiene a nadie y no conoce a nadie. Para todos los efectos, con la excepción de mi sobrina, está solo en este mundo. Él necesita lo que podemos proporcionarle mucho más de lo que realmente lo necesitamos. Si no es el hombre de nadie, entonces es potencialmente el hombre de todos, observó Malfoy con cautela. Razón de más para que seamos los primeros en acercarnos a él, ¿no es así? Supongo que sí. Aún así, Malfoy estaba sorprendido de que su colega estuviera tan ansioso por reclutar a este joven recién llegado entre ellos. Pareces pensar que se puede confiar en él. ¿Estás seguro de que estás dispuesto a permitir que una variable desconocida como él esté tan cerca de nosotros, y de tu sobrina? Orion Black se burló, no le tengo miedo a Arya Ashworth y Bellatrix es perfectamente capaz de manejarse a sí misma, declaró Black fácilmente. Aunque no sé por qué está tan decidida a asociarse con un joven al azar que conoció en el callejón Diagon. Quizás ella sabe algo que no te está diciendo. El mago anciano se frotó la barbilla mientras pensaba. Sabía que su amigo había mencionado un buen punto. Con la forma en que se crió a los Black, hacer cualquier cosa para beneficiarlos a ellos mismos y a la familia, a veces a costa de los demás, y en ese orden, esa era una posibilidad clara. Tal vez, pero todavía tengo que ver o escuchar alguna señal de que él esté remotamente interesado en ella. Puede que él no esté interesado en ella, comentó Malfoy con una sonrisa apenas contenida, pero ella podría estar detrás de él. Eso hizo que el patriarca Black se riera entre dientes, el sonido salió como un chirrido de su garganta anciana. ¿Bellatrix? Preguntó, casi incrédulo. ¿Enamorarse? Lo dudo. Hay muy pocas cosas que puedan tocar su corazón. ¿Quieres decir que él no es su tipo, como dicen? Los labios de Black se torcieron y formaron una extraña sonrisa. Se podría decir que nadie es su tipo. Sin embargo, si muestra algún interés en el joven Ashworth, calculado o no, sus amigos también podrían hacerlo. Así que es por eso que quieres usarlo. Ya tiene una persona que lo sigue, así que otros también se interesarán en él. Malfoy se recostó pensativo. Sin embargo, esa no puede ser la única razón. No ha dado ninguna razón para que se confíe en él. Es una gran oportunidad que estarías tomando allí, trayendo nuestra confianza, confiándole nuestros intereses. Especialmente porque no somos seguros de que no tiene ninguna lealtad hacia alguien más por ahí. Ya le expresé mi confianza de que no tiene a nadie, afirmó Orion con firmeza, pero si tienes razón, mejor un enemigo desconocido al lado de mi sobrina, que un enemigo desconocido solo. ¿Estás usando a tu sobrina como cebo? Malfoy sonrió. Debería haber esperado algo así de su colega mayor. Mantén a tus amigos cerca, y a tus enemigos más cerca, de hecho, pensó para sí mismo. Dado el interés de la niña en el joven mago, reflexionó Malfoy, lo más probable es que se dé cuenta rápidamente de cualquier cambio en su rutina que pueda indicar cuando ha cambiado algo o cuando está tramando algo.
Y al mismo tiempo, podrían hacer uso de los servicios de Ashworth para mantenerse informados de todo lo que pudiera encontrar sobre lo que estaba pasando con el movimiento de sangre pura. Una sonrisa comenzó a extenderse por el rostro de Malfoy. Ashworth está buscando oportunidades, comenzó Black. Deberíamos considerar proporcionarle un poco. Sí, estuvo de acuerdo Malfoy. Si quiere un trabajo, entonces, por todos los medios, asegurémonos de que lo consiga. Una sonrisa complácida cruzó el rostro de Black mientras doblaba su periódico y se ponía la túnica. ¿Puedes asegurarte de que esté en una posición ventajosa? Malfoy rápidamente revisó todas las posibilidades que conocía e incluso las posibilidades que podrían crearse mediante el uso de sus contactos y recursos bien ubicados. Después de un momento, se le ocurrió una idea. Era bastante turbio, pero pensó que podría arreglarlo sin despertar demasiadas sospechas sobre Ashworth o sobre él mismo. Al menos, nadie sería capaz de probar nada. Malfoy le lanzó a Black una sonrisa feroz. Déjamelo a mí. Ashworth estará contratado dentro de una semana y sabrá a quién agradecer. Ese es el primer paso, comentó Orión, poniéndose de pie y preparándose para irse. Avísame cuando te hayas ocupado de eso. Entonces podemos comenzar a hacer más arreglos. El expreso de Hogwarts se detuvo en la plataforma 934, arrojando una enorme nube de humo blanco cuando los estudiantes y sus padres, que habían llegado temprano a la estación, se despidieron. Bellatrix estaba dándose la vuelta y recogiendo su baúl cuando su padre la llamó desde cerca de la entrada de la plataforma. Bellatrix. Hizo una pausa y volvió la cabeza. ¿Sí? Kingmus Black se acercó a ella, se inclinó cerca de su hija y le puso la mano en el hombro, no sin cariño. No te metas en problemas, querida. Por supuesto, padre. Él sonrió débilmente ante su mirada expectante. La idea de que hiciera todo el camino hasta la plataforma para despedirse no la engañaba, él lo sabía, y parte de él estaba orgulloso de tener una hija que era tan perspicaz e inteligente. Tu tío está preocupado, las cosas no están bien en el mundo. Cuídate. Siempre. Pensando que su padre le había entregado el mensaje que lo había llevado a King's Cross, Bellatrix se echó el largo cabello negro sobre el hombro e intentó darse la vuelta de nuevo, pero la mano de él la detuvo. Kingmus habló en voz baja. De hecho, su voz era tan baja que apenas podía oírlo por encima del rugido de la multitud que los rodeaba. Además, te agradeceríamos mucho si pudieras vigilar a ese tal Ashworth. Padre. La mención del nombre de Harry la sorprendió. Todavía estaba un poco decepcionada de que no hubieran logrado encontrarle un trabajo en Hogsmeade o en cualquier lugar cercano a Hogwarts. De hecho, todavía estaba desempleado, y había pasado los últimos días planeando cómo introducirlo de contrabando en el castillo. Aunque había protestado que no tenía intención de ir allí si no tenía negocios allí. Estaba completamente intrigada por él, y no había forma de que lo dejara fuera de su vista ahora, excepto por el hecho de que ella iría a la escuela, y él sería libre de vagar sin trabajo, fuera de su alcance. Su vista y alcance. Él podría causar estragos en la línea de tiempo, por lo que ella sabía, y ella no sería capaz de hacer nada al respecto. Queremos asegurarnos de que no se asocie con el tipo equivocado, explicó Kingmus nebulosamente. Le agradecería que me mantuviera al tanto de sus actividades. Bellatrix suspiró con frustración. Estaré en la escuela, padre. Me encantaría ayudar, pero no tengo idea de qué estará haciendo, especialmente porque lo rechazaron para ese trabajo en Zonkos. Sus ojos se entrecerraron cuando comenzó a juntar las piezas. La entrevista de Harry con la tienda de bromas de Zonko en Hogsmeade había sido bastante prometedora, hasta que recibió una carta 2 días después que le anunciaba que no podían contratarlo debido a su falta de calificaciones. Exactamente qué calificaciones eran esas, nunca se habían mencionado. No te preocupes, ya se ha encargado, le dijo su padre, lo que solo aumentó sus sospechas. Una cosa era que su padre y su tío solicitaran información periódica sobre Harry. Otra muy distinta era ocuparse de las cosas. Padre, ¿qué estás diciendo? Nada, su mirada se volvió vacía por un momento, lo que ella sabía que significaba que estaba escondiendo algo, aunque podía adivinar lo que probablemente era. El tío Orión debe haber arreglado algo para Harry en Hogsmeade de Hogwarts, se dio cuenta, pero ¿por qué haría eso? ¿Y por qué quiere que lo vigile? Su padre volvió al presente un momento después, dándole un breve abrazo antes de que pudiera formular una respuesta. Ten cuidado, Bellatrix. Y se alejó antes de que ella pudiera resolver todas las preguntas que quería hacerle.